Hola jóvenes, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a qué hora nos estén viendo. Bienvenidos a otro programa. Creyeron que ya no iba a venir. La semana pasada me tomé el jueves sabático, pero estamos aquí de vuelta. En este capítulo, como les había adelantado, vamos a manejar la continuación de los siniestros, de cómo se maneja un siniestro y de las disposiciones legales que se desprenden del mismo. En esta ocasión nos vamos a meter ya de lleno en lo que es la radiografía de un siniestro y cómo se usa una póliza o qué alcances tiene la póliza de seguros que tienen. A veces no son seguros, a veces son mutualidades, también lo vamos a tocar un poquito, pero las dos son unas entidades autorizadas por la autoridad, válgame la redundancia, para hacer frente a una responsabilidad civil. Entonces, para hablar de este tema, tenemos un invitado, que es mi amigo y antiguo de siniestros. Él es Ramón Alejandro Orozco Íñiguez, para ser exactos. Él es abogado, licenciado en Derecho y abogado. Él en la actualidad trabaja como director jurídico de Grupo Solidario de Occidente, que es una compañía de seguros de camiones de transporte público, ¿no? De personas público, ¿no? Federal. Él cuenta con varios diplomados, tiene un diplomado en el nuevo sistema oral penal, tiene una especialidad en hechos de tránsito por la CLEU y diplomado de Intercar en peritajes de hechos de tránsito. Como se fijan o se pueden dar cuenta, tiene bastante experiencia en el tema. Lo invité porque él tiene experiencia nacional por donde trabaja, y quieran o no, el trabajar con autobuses urbanos o autobuses de viajeros nacionales representa un gran cúmulo de accidentes, de siniestros, y él sabe manejar la situación en diferentes partes de la República. Entonces el hecho de que esté aquí es de que él se sabe al derecho y al revés cómo se manejan las cosas aquí en el estado, que es lo que nos interesa. En el estado de Jalisco vamos a ahondar en el tema porque pues de aquí somos, ¿verdad? No podemos hablar de otro pinche estado porque no sabemos cómo se manejan allá. Él sí sabe, yo no sé. Nos vamos a apoyar un poquito. Ya derivado de todo eso, y si en otra ocasión nos vemos más tranquilamente, pues entonces tocamos el tema de otros estados. Pero hoy nos vamos a enfocar en este capítulo 1. Son 2 capítulos que vamos a ver sobre los alcances jurídicos de tu póliza porque está muy extenso. Entonces en el programa 1 vamos a ver lo que es la radiografía del siniestro. ¿Qué vamos a ver en este tema? Cómo se desarrolla un siniestro en el crucero, a qué se puede enfrentar en caso de que usted tenga un accidente vial. Bueno, que vemos que no es un accidente porque tienen una terminología en específico que cuando nos la dicen en el crucero pues no les entendemos y nos vale una chingada porque pues no nos vale madre, pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque para entender los alcances que vamos a tener al momento de tener este tipo de siniestros o hechos de tránsito, ¿verdad? Bueno, pues Ramón, ¿cómo estás? Pues bien, muchas gracias, Francisco, por hacer una invitación en tu programa. Qué bueno. Aquí es un gusto participar con ustedes, compartir un poco de la experiencia que tenemos. Tenemos tiempo que no nos mirábamos, pero hemos estado vigente. Sí. Y sí, pues mira, tengo aquí pues más de 14 años de experiencia en hechos de tránsito. Ahorita actualmente me desempeño como coordinador jurídico legal a nivel nacional de Grupo Solidario de Occidente. Así es. Grupo Solidario tiene más de 43 años, digamos que está en el mercado. Sí. La base es el autotransporte público de pasaje en el ramo federal, tanto taxis como vehículos de turismo o de transporte. Yo creo que si no es
de la más grande, una de las más grandes, ¿no? Hablando de mutualidades, pues de... Grupo Solidario es un fondo de garantía. Ok. En su momento fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí. Y entonces es un fondo en el que cada socio propietario aporta una cantidad y se hace ese fondo. El Grupo Solidario administra este fondo para hacer frente a las responsabilidades del seguro del viajero y de terceros y cumplir con lo que nos dice la Ley Federal de Autotransporte de la SCT. Ok. Como abogado yo lo conocí cuando yo era ajustador. Lo conocí, él trabajaba en AUSA, que es un despacho jurídico que le trabaja a varias aseguradoras, y ahí lo conocí. Fue su manera de trabajar porque sabía muchas cosas. La verdad es de que si yo tenía dudas de algo, la persona ideal era Ramoncito. Nos encontrábamos seguidos en la pinche oficina y me pasaba tips de cómo hacer las cosas más rápidas. Y lo invité hoy porque él sabe mucho de las mañas, no de las mañas, sino de la burocracia de las dependencias públicas. Y no es de que les vayamos a dar un pinche truco para que no pasen por algo, sino que les vamos a convertir, como a enseñar es el protocolo, cuáles son las normas que se siguen, cuáles son los alcances que vamos a tener cuando tenemos una póliza y cómo es que debemos de checar que nuestra póliza nos vaya a servir. Porque a veces hay una póliza, no, pero hay una póliza, no sé si lo sepas, que venden, yo sepa, Seguros El Potosí, y otra es Qualitas, que se guían por la ley de... Es nada más, son 150,000 pesos. Estábamos viendo que dice lo básico, que lo básico. Una suma básica. Pero esos 150,000 lo usan para estar aquí en la ciudad, que ya no es recomendable, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver los alcances de la misma. Para empezar, y para ser prácticos y saber desde un principio a qué se refiere el pinche tránsito o a qué se refiere el cabrón del ajustador cuando viene y me quiere explicar las cosas y yo no le entiendo. Vámonos por lo básico, ¿verdad? Hay una diferencia entre un hecho de tránsito, que a veces le decimos accidente o choque, y el siniestro. Cuando yo digo siniestro, a veces a los asegurados se quedan así como que... No me dicen que no, pues ¿eso qué es? Sino nomás se te quedan viendo y no dicen nada. No lo entienden. Entonces vamos a ver la diferencia. A ver, Ramón, ¿qué hay de diferencia entre una cosa y otra? Mira, Fresco, ese tipo de temas a lo que vamos a entrar es un hecho de tránsito. Sí. Un hecho de tránsito es el evento que se produce de cuando menos un vehículo. Ajá. Y causa un daño material, lesiones o muerte de una persona. Okay. Eso es lo que es un hecho de tránsito. Y muchas veces no manejan accidente, pero accidente no es porque el accidente sucede de una manera espontánea. Sí. La realidad es de que hasta que no te metes en este medio y ves todos los alcances legales, ves que sí es algo muy delicado. Sí. Porque todos de cierta forma somos parte de esta cadena. Si bien es cierto no tienes tú un vehículo, puedes verte involucrado como afectado por un vehículo o un transporte público que utilices, indirectamente te ves afectado. Entonces, sí. Pues sí, ya cuando te metes de fondo en este tipo de situaciones, los alcances legales, a las funciones económicas, o más bien las repercusiones económicas que te puede llevar un hecho de tránsito, pues no hay como tener un seguro y no ocuparlo. Y si lo tienes, ocuparlo y se desgaste, porque muchas veces por quererte ahorrar o contra esas coberturas muy básicas que no te sacan de un problema, sí. Y nos vamos a dar cuenta sobre los alcances, ¿no? sobre los avances, ¿verdad? El siniestro que se da, el siniestro se podría decir que es igual un hecho de tránsito, pero con motivo de un contrato de seguro que tú tienes, una cobertura con una compañía de seguros, y es un riesgo que está amparado. Entonces es cuando tú llamas a tu seguro a hacer efectivo ese riesgo, entonces ya estamos hablando de un siniestro. Entonces, en resumidas cuentas, un siniestro es cuando ya tienes una cobertura de una compañía de seguros. Okay. Entonces, para el asegurado
ese evento, se le menciona un siniestro. Pero para la autoridad es un hecho de tránsito. Para la autoridad o cualquier particular es un hecho de tránsito. Y no involucra un vehículo, cuando menos, que dañe un bien, una lesión o que haya una persona. Va un vehículo, pierde el control, un árbol. Pues hay un daño en el municipio. Una vuelta, atropella a una persona, un peatón, hay lesiones. Sí. O fallece. Entonces no es necesario que haya dos vehículos para marcar un hecho de tránsito. Basta con uno solo. Y una volcadura se voltea. Es un hecho de tránsito. Van a decir, ¿y a mí qué chingados me importa? Yo, como se llame, pues yo le digo choque y ya. Lo que tenemos que enfatizar es de que un hecho de tránsito se puede marcar desde un principio de que uno no sepa qué es o no esté familiarizado con el tema. Nadie nacemos, nadie sabemos cómo se manejan las leyes en nuestro país y en nuestro estado, que mínimamente se manejan las cosas aquí en el estado de Jalisco, pero no lo sabemos. El hecho de que sepamos hablar y comprender es fundamental, yo creo, para alcanzar a entender los alcances. Porque eso es algo que las personas, yo que fui ajustador, no entendían. Cuando tú les explicabas algo, las personas cerradas, a lo mejor por la adrenalina, a lo mejor por el coraje, pero desde la forma de hablar, la forma de comprender y saber cómo se llaman las cosas, hacemos que tomes conciencia. Entonces, por eso quisimos empezar el programa diciendo que la forma correcta de mencionarlo ante una autoridad es hecho de tránsito, es un hecho de tránsito. Y cuando el ajustador te esté explicando, te va a decir siniestro o se va a referir a él como un siniestro. Al evento que está pasando en ese momento, que es un hecho de tránsito, ¿verdad? Bien. Nuestro próximo paso es saber el fundamento legal del seguro vial, porque nadie queremos o no sabemos qué es a huevo, es conforme a ley que debes de tener una cobertura mínima de daños. Te van a decir que compras una cobertura amplia o que cobres el pinche seguro del águila que te están mami en el radio que no tiene deducible y no, o sea, eso ahora sí que ya es vanidad, ¿verdad? O sea, es de cada persona la decisión, pero la autoridad sí determina, y ahorita nos va a explicar Ramón, sí determina que debes de contar con un seguro específico para poder circular en la calle, ¿verdad? Así es. Ok. A ver, en la ley, vamos empezando por la ley de tránsito. Sí, mira, todos sabemos o hemos escuchado hablar en la radio sí. o por las personas. Debemos de tener un seguro obligatorio. Sí. Pero a veces dices de dónde sale, de cuánto es el monto, quién me lo venda, cualquier seguro. Bueno, el fundamento legal es en la Ley de Movilidad de Transporte Público del Estado de Jalisco, en su capítulo 4, te dice los requisitos para circular en la vía pública. Ajá. Y en el artículo 44 te menciona que debes de tener, tienes que acatar las leyes del reglamento y de esa ley. Ajá. Y debes de tener un registro estatal de tu vehículo, aportar los elementos de identificación como son las placas, sí. Tener tu tarjeta de circulación, holograma. Y otro de los requisitos que te pide es tener una constancia o una póliza de seguro vigente que garantice los daños y perjuicios contra terceros. Así te menciona en resumidas cuentas, pero no te dice cantidad. Cantidades. ¿Okay? Entonces, ahora ya nos vamos al reglamento de la Ley de Servicios de Vialidad y Transportes del Estado. Y en el reglamento te menciona, se podría decir que del artículo 53 Ajá. al 57 ya te menciona en específico los montos mínimos de responsabilidad civil dependiendo del uso del vehículo que debes de tener. Un ejemplo, en el artículo 53, en resumidas cuentas, en vehículos particulares, debe tener un seguro de daños a terceros de cuando menos de 6,000 UMAS. Uh-huh. El UMA es la unidad de medida de actualización
y se va actualizando cada año. Y en este año el costo del UMA es 96 pesos con 22 centavos. Okay. Que multiplica los 6,000 por ese factor, ya en pesos convertidos son 577,320. Esa es la suma básica que debe tener un vehículo particular. En pesos. En pesos en el estado de Jalisco. Ok, ese es, como el particular es usted y yo. Sí. Ya aquí hace la diferencia. Un taxi, bueno, ya el taxi o radiotaxi le pide 1,500 UMAS al viajero, al usuario. Y te remite que debe tener la misma cantidad de tercero del particular, que estamos hablando de los 6,000 UMAS. O sea, tiene que tener los mismos 6,000 UMAS para los daños que ocasione al de enfrente, al tercero, al que choca, vamos a decir así. Al que tiene el afectado. El posible afectado, el posible afectado del hecho de tránsito. Ya ve cómo soy de pendejo a veces, pero no hay pedo. Debe de tener los 6,000 UMAS para pagarle a esos güeyes. Pero aparte, debe de tener 1,500 UMAS. Para cada usuario. Para cada usuario. El razonamiento, o aquí la base es, por ejemplo, un vehículo particular, pues sabes que llevas a tu familia, sí, a tu amigo, no hay una responsabilidad como tal. Se podría decir que pues hay un convenio pues en el que te subes tú el vehículo, sí, de buena fe, ¿no? De buena fe. Sí. Y tú como prestador de servicios de un taxi o radiotaxi, que es un servicio público, con él, pues tú a esa persona no la conoces. No. Y entonces se desprende esa responsabilidad hacia el usuario o el viajero. Así es. Entonces, si se diera un percance con motivo del accidente, lo mínimo que te pide son 1,500 UMAS para responder por esas lesiones. Por cada uno de los viajeros. Ya convertidos en pesos son 144,330 pesos. Que eso, según la ley, nos va a servir para lo que resulte de ese pasajero, así sea muerte. Bueno, ahí entramos porque ahí ya entraríamos en controversias porque sí, eso es lo mínimo que te pide la autoridad de un seguro. Okay. Ya las coberturas que tú contrates con alguna compañía, pues te van a ofrecer 5,000 UMAS, hasta 2 millones de pesos, dependiendo. Cada compañía te va a dar las sumas aseguradas que estás contratando, sí, y cada eso pues, tiene un diferente precio, ¿no? Y cabe mencionar que y fíjate que no influye tanto en el precio, porque ya yéndonos a lo comercial, el que compres una RC viajero de la más barata y sobre la más alta, no son más que, podría decir que hasta 1,000 pesos uh-huh, de diferencia, ¿no? Yo de repente he visto un ejemplo, ¿no? Que hay coberturas de pura responsabilidad civil, aunque no sea limitada o amplia, una cobertura muy básica en el que puedes tener a lo mejor hasta 2 millones de pesos, en responsabilidad de terceros con tu seguridad jurídica, fianza, en dado cosa que se necesitara, puedes pagar hasta 3,000 pesos cuando mucho al año. Y la realidad no es mucho, porque no, ya cuando hablemos adelante de cuando ya hay un accidente donde intervienen un lesionado, un muerto, pues las sumas aseguradas se disparan. Sí. Un ejemplo, te voy a adelantar, aquí en el estado de Jalisco, te menciona el artículo que te vas a la ley del trabajo, que son 5,000 UMA por el factor, 481,100 pesos. Right. Ese es el monto de un homicidio en el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco. Y no te va a ajustar con y esto es cuando te dice que no acredita salario. Eso es, no tengas que acreditar salario. Eso es o sea, todavía te pueden achivilear más. Entonces, donde un percance vial mueran 2 personas, 3. Chingues. Entonces ya estamos hablando de 1 millón de puro homicidios, más gastos funerarios. Entonces, esto es para que te den nada más una idea, un panorama de lo que te pueden meter en la cuestión legal. Entonces, si bien es cierto, aquí te marca las coberturas mínimas para circular. No quiere decir que es la regla sí, final de indemnización. Porque esto debe depender, pero ya para cubrir tus necesidades, pues ya sí es que un seguro te cubra todas estas sumas. Y ahorita que te lo explico, pues ya a lo mejor ya va a haber alguien que nos esté viendo decir, no, déjame preguntar porque pues yo quiero que mínimo tengan las coberturas en mi estado. Y un ejemplo, aquí en el transporte público te marca 19,000 UMAS, que estamos hablando de un vehículo de transporte colectivo como un camión. Sí. 19,000 UMAS a terceros,
Obviamente, pues es mayor el riesgo. Un camión contra un vehículo, pues es más catastrófico o más fuerte, tanto los daños y las lesiones que pudiera ocasionar. Sí. Ya en pesos es 1,828,180 pesos en dinero. Como mínimo. Como mínimo a terceros. Y en viajeros o usuarios, ahí sí sube a 2,000 UMAS. Entonces, el transporte, para que tenga este permiso, esas son las coberturas básicas que debe de tener. Okay. Ya si una compañía te ofrece al viajero 5,000 UMAS, o a terceros hasta 3 millones, pues ya ampliamente puedes cubrir. Sí, generalmente los seguros, cuando tienen RC viajero, sí los ponen por más o menos por 3,000. Esto es lo mínimo que te pide el reglamento en el estado. Inclusive hasta las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos, te dice que debe tener un seguro de cuando menos 2,000 UMAS. ¿Y son 192,440 pesos, que sabemos que en realidad pues la mayoría de las motocicletas sí, no tienen seguro, ¿eh? Les valen. Al menos que sean de empresa, pues los tienen asegurados, ¿no? Y hay una pinche plaga de motociclistas, de los cabrones de Didi, de Uber y todos esos pendejos. Digo pendejos porque la mayoría manejan bien feo y no tienen seguro, güey. Digo, no me he metido mucho en el pedo eso de las motocicletas porque casi nadie compra seguro de motos. Cuando le dices lo que cuesta, se echa para atrás. Lo que pasa, acuérdate que las compañías de seguros, el costo a veces que te dan van apegado a la siniestralidad, ¿sí?, o los eventos. Entonces, un evento en motociclista, un impacto en un motociclista, tú sabes que es muy caro. Desde las lesiones, porque la motocicleta, ¿qué te puede costar? Más bien la lesión es el riesgo y la imprudencia que se mueven. Ni menos esos cabrones que traen puras pinches mortálicas, ¿eh? O sea, no traen grandes motos, no traen. Pero a lo que iba, Uber, a los choferes de carros, esos güeyes tienen un seguro de responsabilidad civil que les cobra Uber. Creo que les cobra $1 por viaje. Si no tuvieran el seguro que deben de tener ese tipo de carros, Uber tiene un convenio con una compañía de seguros que es AXA y les cubre la responsabilidad civil comercial, porque muchos tienen póliza como particular. Entonces, Uber tiene ese seguro que es como una extensión y que les cubre si la responsabilidad con el otro. No sé si las motocicletas también les cobren una cuota y tengan esa cobertura. Pues es que a veces cobertura amplia no les viene, más bien responsabilidad civil, sí, pero nada más. Desde que no. Es muy difícil a veces un auto particular tener la cultura de comprar un seguro, sí, mucho menos de una motocicleta. Así es. Pero sí están obligados, definitivamente. Entonces, aquí aterrizando o concluyendo un poco en lo que nos menciona el reglamento, eso es lo que nos dicen las coberturas más mínimas que debe tener un seguro, tanto es particular, taxi, transporte público. En el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco. Y a final de cuentas, pues un seguro, y ya cuando te acerques con tu asesor, pues él te puede dar unas cantidades mayores, que a veces es un costo mínimo y conviene para que tengas ampliamente la cobertura en caso de un accidente. Bueno, en un hecho de tránsito. Sí, es lo que yo les decía en el capítulo pasado. Como ahorita que te ponía un ejemplo, ¿no? Simplemente 5,000 UMAS, un homicidio en el estado de Jalisco. Entonces, si tú dices, ok, pues sí, en daños a terceros me dices 6,000, pues sí los alcanzó a amparar, pero si ya hubo una lesión grave, dentro de los hechos de tránsito, como se da un atropello o un choque donde se prensan las piernas, etcétera, hemos sabido que en los hospitales son sumas que se gastan a veces, sí, cuando es menos, 50,000 pesos. Y aparte, cuando es algo más complicado, una fractura donde tengas que poner en el fémur una placa, pues son lesiones de 150,000 pesos. Fracturas de cadera, pues es un riesgo, ¿no? O sea, en sí las lesiones pues sí pueden ser considerables, ¿no? Sí. Entonces, si es un accidente, un percance donde es fuerte, pues esos te los vas a agotar de repente fácilmente. En cuanto llegue al pinche hospital, bueno, si ya se acabó, señor, ahí nos vemos. Que suele pasar. Y por ejemplo, aquí como decía usuario, bueno, aquí un usuario son 2,000 UMAS, 1,500. Particular, por lo tanto te ofrecen
$250,000, $200,000 más o para menos los 4 o 5 compartes del vehículo. Sí. Pues estamos hablando que te va a cubrir pues una lesión leve, ¿no? Una fractura abrigada, un latigazo. Y aquí pues ya te maneja con motivo del servicio público, pues sí te genera un poco más. Oye, Ramón, pero y también no hay que decir que no puede pasar. Por ejemplo, a mí como ajustador me pasó una sola ocasión, ya no me volvió a suceder, pero en un choque salió muy lesionada de mi asegurada. Era una camionetita particular donde hubo un accidente en la carretera, no se determinó una responsabilidad para alguien en específico, fue compartida, no había rastros según el federal, o así lo puso en el parte, que no había rastros de que fuera uno o el otro responsables. Bueno, pues una de las acompañantes de mi asegurada resultó gravemente herida. Y muy su amiga tan fuertes, y todo porque la cobertura del seguro no alcanzó a cubrir las lesiones de la persona, o al menos así se la manejaron. Entonces al final la asegurada acudió otra vez a nosotros porque su amiga la demandó por las lesiones que tenía. ¿En qué acabó? Yo la verdad ya no supe, pero no porque sea mi amiga no me va... Te exime de una responsabilidad. Exactamente. Entonces, ahí ya se tomaría como responsabilidad civil o no. No, es que en este caso es una pasajera, una viajera de tu vehículo. Entonces, si los 200,000 no le ajustó, se terminó la suma asegurada, pues la compañía te va a decir, pues yo me acabé la suma asegurada. Y yo cumplí con mi contrato de seguro. Así es. Entonces, él tendría que verlo en lo particular, pues ya litigio en materia civil, penal. ¿Por qué lo digo? Porque en cualquier carro que yo venda una póliza, sea comercial o sea particular, puedo poner RC viajero. Y no es caro. Sí, a lo mejor te pueden dar una amplitud de 100,000 por cada vía pasajero, etcétera. Sí, o sea, sería una buena opción. Lo digo como comentario, porque no porque sea tu acompañante y sea tu amigazo del alma, te exime de una responsabilidad civil. Y que puede suceder. Y más si andan en la peda, cabrones. O sea, pónganse a dimensionar su estilo de vida. ¿Cuál es lo que necesitan a final de cuentas en una póliza de auto? ¿Verdad? Así es. Ok. Ahora, el siguiente paso es, sí. Digo, eso es lo que nos dice el Estado. El Estado. Y ya nos adelantamos un poquito sí. los votos que manejan en el Estado en caso de una muerte. Sí. Cuando menos, ¿verdad? Entonces ya nos vamos a la Ley Federal de Caminos y Puentes de Autotransporte. Ellos, por ejemplo, los vehículos que portan placa federal, como requisitos también les piden un seguro. Para que más o menos la gente porque luego no sabemos diferenciar los caminos federales a los caminos estatales, porque hay mucha gente que mientras siga diciendo Jalisco, pues estoy en Jalisco y no pasa nada, pero no deja de ser un camino federal. Así es. Es una carretera federal o autopista federal. Entonces, para ser más prácticos, la carretera de Chapala es federal. Y si cualquier circunstancia que pase sobre esa vía está regida por la Ley Federal de Caminos y Puentes. Así es, todos los vehículos que recorran las vías y caminos deben de tener un seguro que garantice los daños que pudieran ocasionar a terceros, tanto en bienes, con motivo de la conducción del vehículo. Estamos hablando de vehículos de carga, de turismo, de transporte de pasajeros, ¿no? Ok. Entonces, en este artículo, pues sí te dice que debes tener ese seguro que garantice la responsabilidad. Sí. Más no te dice, igual con el otro estado, las coberturas mínimas. ¿Eso cómo se va a regir? Bueno, a través de la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Haciendas, ellos hacen como una consulta y determinan los montos, tanto de responsabilidad civil a terceros o de viajeros. Ajá. En este caso, por ejemplo, mediante un acuerdo para los vehículos de autotransporte federal de pasajeros, turismo y carga, ellos determinan que una suma a terceros son 19,000 UMAS. Uh-huh.
volvemos a repetir, son vehículos que circulan, transitan un tramo federal. Esa es su función, circular, porque llevan una ruta de un camión foráneo. O llevan la carga. Llevan la carga, ¿no? Ajá. Y para darle ese permiso, pues es uno de los requisitos que necesitan. Así es. Ahora, para un vehículo, se podría decir que particular, tanto de daños, lo que te obliga en el acuerdo, en daños materiales te obliga hasta 50,000 pesos de suma asegurada. De daños materiales. Y a terceros son 100,000 pesos. De eso ya sería persona, lesiones y muerte. Así, ¿verdad? Lesiones y muerte. Entonces es una suma que tú dices, bueno, ¿por qué me dices sí la federal? Bueno, pues así te lo estipula. Y igual, para determinar la suma del viajero, también hay un acuerdo donde te menciona que son 3,160 UMAS para cada viajero, hablando del transporte federal. Así es. Y también en el otro, que es la cobertura mínima que debe tener cada viajero. Pero algo que comentábamos es de que aunque vayas por el camino federal, pues si estás adentro del estado... Es que aquí vamos a diferenciar, es un requisito que te piden, para que te pidan ese permiso y de cobertura mínima. Okay. La realidad es que no están equiparadas, es decir, si dijera la ley federal, tiene que ser equiparada sobre el tramo que recorres en el estado. Pues tú sabes que un vehículo de transporte público federal pues puede estar en cualquier estado de la república. Así es. Más bien aquí, tanto el permisionario, la persona que tiene el vehículo, pues si él tiene, mi vehículo circula Colima, Jalisco, pues aquí la sugerencia es que cuenten con las coberturas que te marca en cada estado mínimo para cumplir tus obligaciones. Porque, por ejemplo, en este vehículo son 100,000 en lesiones, 50,000 en daños. Tienes un percance en carretera, pues la realidad de una lesión, daño, pues te van a quedar cortos. Pero te menciono, eso es un requisito que te piden para darte el permiso. El permiso con una cobertura mínima. Okay. Eso no te exime de que tú compres una póliza más completa o entera para cubrir pues ahora sí tus necesidades. Porque si ya nos vamos a diferenciar contra las que te dice el Estado, pues hay una discrepancia, ¿no? Y sí, es importante. En cuanto a montos de las coberturas. Pues son cientos de miles de pesos, ¿no? De diferencia. A veces hasta en el transporte público es mucha la diferencia. Uh-huh. Pero, lo mencionamos para que se den una idea y ya en el marco jurídico lo vamos a ver más de fondo. Vamos a ver la diferencia. Pero antes de empezar el programa, pues Ramón y yo hablábamos de esa discrepancia y de cómo puede repercutir en el proceder de un siniestro. Porque como él bien lo dice, eso es el requisito mínimo para que te den el permiso de circular por la carretera federal. Pero la realidad es muy diferente. Situaciones que se pueden tocar en carretera, y menos en carretera. Sí, por ejemplo, hay muchos usuarios por ejemplo, taxis que circulan por el tramo federal, pues pueden contratar una cobertura básica que les pueda costar 2,000, 2,500 pesos, 50 y 100,000 pesos. Uh-huh. A lo mejor pues, nunca tienen la suerte de tener un hecho de tránsito donde sea cuantioso, pues se arregla dentro de esa suma. Pero sí, cuando tú dices, bueno, un accidente en carretera, pues sí, tanto al usuario le repercute en su lesión, en su salud, y pueden ir montos arriba sobre esas cantidades, ¿no? Entonces sí es importante tomar en cuenta lo que dice mi estado, cuánto es lo mínimo, lo que me dice el transporte federal para el transportista, pues tener su cobertura bien definida, sí, que ampare, ¿no? El transporte colectivo sí es muy exigente, pues muchos usuarios, o más bien muchos permisionarios, ellos se aseguran de que mis 19,000 días, a nosotros hay un paréntesis en corte comercial, nosotros manejamos 19,000 UMAS uh-huh. en transporte del público en camiones, sí. Y hay una extensión de responsabilidad civil hasta 2 millones más en caso catastrófico, también un pequeño cargo, pero ya son el 1,800,000 más esos 2,000, pues ampliamente tienes hacia daños a terceros. ¿Cómo a defender? Hasta 5,000 UMAS por cada viajero, cumples el requisito y te dejo un excedente, ¿no? Así es. Por cada pasajero, ya sean vehículos de 40 asientos del autobús o de los que se necesiten,
cubrimos ampliamente esa responsabilidad. Así tanto del viajero y como del tercero. Bien, estos eran los fundamentos legales del seguro vial. ¿Por qué los tocamos? Porque luego suceden los accidentes y nadie me va a platicar si sucede. Luego suceden los accidentes y le dicen al oficial o al policía federal de caminos, no, ¿dónde dice que estoy a huevo? Porque mucha gente no tiene seguro. La verdad es de que de todo el parque vehicular que está en el país, no llegamos ni al 20% de lo que está asegurado en el país, lo que necesita estar asegurado. Entonces después se ponen bien pinches salsitas de que no es cierto que dicen la ley. Al menos en los choques que a mí me tocaban de cabrones que tocaban y no tenían seguro, se defendían diciendo primero que los pinches seguros nada más están viendo cómo no pagar y que son unos pinches rateros y bla bla bla, y después se defendían de que no tenían dinero para pagar y que eran pobres y que hazme la balona y que la chingada. Entonces, si tienes vehículo, así sea una carcancha, tienes que tener estos documentos o estos requisitos básicos para circular en el estado y en las carreteras federales. No es de que si quieres, no es de que si puedes, más que nada es por respeto al derecho del tercero de circular y no sufrir un daño de parte tuya, ya sea por algo que no te estaba en tu una falla mecánica, o porque definitivamente ibas en la pendeja y te diste en la madre, pues entonces también te debes de dar cuenta de que te debes de hacer responsable. Y esos eran los fundamentos legales que debes de conocer y debes de tomar como tuyos. Bien, la siguiente parte, vamos a ver los siniestros. ¿Cómo se desarrolla un siniestro? O decíamos el hecho vial en el crucero. Esta es una parte muy elemental en toda esta circunstancia de explicar los alcances de una póliza. ¿Por qué? Porque se da mucho en el crucero, hay una revoltura de circunstancias y de experiencias que estamos cruzando. Una es el coraje, la adrenalina, el susto, la tristeza, muchas circunstancias. Y no podemos poner al 100% atención en eso. Pero si nos las hacemos nuestras, o sea, sabemos de ellas antes de que sucedan, podemos darnos una leve idea de lo que vamos a pasar por ese momento. Ahorita vamos a tocar el tema de cómo se desarrolla un siniestro o el hecho vial en el crucero. ¿A qué te vas a enfrentar cuando chocas con alguien que tiene seguro y cuando chocas con alguien que no tiene seguro, y cuando llega la autoridad o cuando se complica la situación? ¿Sale? Entonces, vamos a tocar primero el tema de cómo se desarrolla el hecho vial. ¿Qué pasa si yo choco, por ejemplo, con alguien? Vámonos por la fácil. Con alguien que tiene seguro. ¿Qué va a suceder? Sí, Francisco, mira, aquí el hecho de tránsito debe ser tal cual el mismo ante la autoridad, tengo seguro o no tengo seguro. Es lo mismo ante la autoridad. Ajá. Lo que va a cambiar es, si te hacen responsable o eres responsable, pues vas a tener con qué cubrir y garantizar los daños al afectado. Ok. Pues, aún siendo asegurado, si no eres responsable, pues las compañías no te van a poder generar un pago. Exacto. Pero sí es conveniente tener tus coberturas, porque sería, si a veces teniendo seguros y si no hay un acuerdo entre las partes, aún procedimientos. Sí. Mira, cuando se da un hecho de tránsito, sí, donde intervienen dos vehículos. Ajá. De repente uno se siente que tiene la razón, el otro se debió haber detenido, tú no, etcétera. Si no hay seguro y pasa un agente de tránsito, le hablan, él llega y levanta su reporte, un parte de tránsito. El elemento de tránsito que llega, él no es un perito en la materia. Entonces se tiene que apoyar de un perito móvil, si es que lo hay disponible, para que vaya al lugar, o si no, se van a llevar tu carro al corralón y te van a dar una cita en el área de peritos
para hacer un deslinde. Sí. Ahí te van a preguntar cómo fue. Eso es en la práctica, ¿no? Sí. A ver, ¿usted por qué calle iba? Aquí está el carrito, dígame. Pasan al otro y el perito de lo que él escuche, de la ubicación de las calles, sentido, pues él va a dar una determinación, pues se puede decir de palabra, sí. Y cuando te dan la cita en tránsito. Usted es responsable porque debe haber hecho alto, aunque no tenía señalamiento, pero estamos aplicando el reglamento. Entonces, ¿en qué se está fundamentando? En el reglamento. Hay otras formas de cómo se pueden guiar en un deslinde. Hay un manual de peritos de movilidad, a lo mejor hay gente que lo desconoce, pero lo hay. Sí. Es parecido al del AMIS, cuando tienen entre seguros, que ahí te ponen los supuestos, y cuando caes en ese supuesto ya te dice, tal vehículo es el responsable, pero aún así no es una garantía, porque hay aseguradoras o ajustadores, como tú no tienes seguros no aplica. Entonces a final de cuentas, pues yo no creo que sea una garantía el que tenga seguro, que apliques estas guías. Oye, Ramón, y a veces hasta si son dos aseguradoras, y digo así, sin pelos en la lengua y que chingue su madre, que se enoje, pero hasta a veces se traen tirria entre ajustadores y entra una cuestión personal. Exactamente, ni por eso respetan la guía del deslinde, y el cabrón que diga que no es cierto, ya le dije. Entonces es la forma de determinar. Se determina a través de los manuales, apegados a los reglamentos. Si tienes prelación de pasos, si tenías un señalamiento alto y no hiciste caso omiso. Y ya el perito, cuando te lo dice de que te entrevistas con él, si va al lugar, pues ellos sí hacen un acta sí, hacen una anotación de que, pues en base a esto se determinó responsable para tal vehículo. Sí. Pero a final de cuentas, pues no los puedes obligar. Si la persona aún así dice, no, yo no estoy de acuerdo porque fue tendencioso, no estoy de acuerdo, entonces de ahí ya pasa a otra instancia, ¿verdad? Lo más fácil sería, hay un acuerdo, sí, estamos de acuerdo, que por sus daños, o yo le voy a pagar, mientras tengas tus documentos en orden, tus placas bien, etcétera, puedes firmar un convenio, se deslinda, se deja esa anotación de ese convenio en el parte, y se entregan sus vehículos. Así es. Pero ¿qué pasa si alguien no está de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo en la responsabilidad, entonces ya se complica, porque tu carro ya se lo llevan al corralón. Entonces ya entre la raza y la grúa, ya son unos pesitos, 4 o 5 mil pesos de jalón. Sí. Cuando tus daños son 2,000, 3,000, porque hay ocasiones que la gente se aferra. Son daños mínimos, y ¿por qué yo tengo razón? Y sale más caro los gastos que se generan de grúa y de raza. Sí. Entonces aquí ya nos metemos al fundamento legal de los... Bueno, ¿cuál sería el fundamento legal? En la ley es la ley de servicios de vialidad. Ajá. Ya habla sobre los accidentes de tránsito. Entonces estamos hablando que el artículo 49 al 52 son los fundamentos a la detención de las unidades. Ok. Menciona que los accidentes deben adoptar las autoridades las medidas necesarias, pues para evitar que el asunto se complique más, ¿no? Así es. Como marcar señalamientos, cerrar vías en caso de ser necesario, ¿no? Y lo que sí te dice, cuando hay un hecho de tránsito donde haya lesionados, alguien se encuentra en estado de ebriedad, hay daños en propiedad, a propiedades del municipio, de la federación, o que hay una persona que fallece, tienes que dar aviso a la autoridad competente. Desde ese artículo te dice que tienes que dar aviso a la autoridad. Entonces tú ya le notificas al fiscal que hay una persona lesionada, que hay una persona que falleció o alguien alcoholizado. Y entonces de ahí ya nos vamos al fundamento penal. En el estado está contemplado como delitos, daños en las cosas, ataques a la vía de comunicación, lesiones y homicidio. Entonces, mientras se dé la flagrancia, que se dé en el momento el accidente, termine la autoridad, pues ya te puede detener la unidad por las lesiones, por el homicidio. O sea, la flagrancia, ya quedas detenido, y la detención es porque se configura un delito en el estado. Okay. A diferencia que, como te comentaba hace rato, en partes de la Ciudad de México, más bien, en la Ciudad de México se manejan jueces cívicos, un procedimiento administrativo, y fuera de ahí, un ejemplo, en Texcoco,
manejan oficinas calificadores, jueces conciliadores. No está penalizado los daños en las cosas. Es una autoridad administrativa. Aquí en el estado es un delito, está contemplado. Y te meten al botellón. Y los daños son delitos que son de querella, parte ofendida, que tienes que presentar tu denuncia. Entonces, si de tránsito no hay un acuerdo y hay una emisión de un primer deslinde que te dice la autoridad es afectado y no te quieren cubrir tus daños, o la persona ya nunca se presenta, entonces tienes que obligarlo a través de la autoridad. ¿Cuál sería el siguiente paso? Tienes que ir a fiscalía con tus documentos de propiedad a presentar una denuncia o querella. Los daños ocasionados, mencionas tus datos de parte vial, tus documentos de propiedad, que es la factura, tarjeta de circulación, presentas tu querella, entonces ellos mandan a solicitar a tránsito ese parte para tener la integración de la carpeta de investigación. Entonces ya lo van a mandar citar a él, sacan la base de datos, esas placas, si tiene un domicilio, si dejó a alguien, se le mandan los citatorios. Y ya sería a través de fiscalía quien te tiene que entregar tu vehículo o hacer los delindes de responsabilidad de peritos de fiscalía. Si ya la autoridad resuelve, eres afectado y no se cubren los daños, pues por lo mismo que es un delito, puede mandar un juez de control y aunque sean puros daños, puede obligarte a través de la autoridad. Oye, Ramón, y ahí en el supuesto, ahorita que estás hablando de que manda notificar al otro vehículo en caso de que no haya nadie ahí para ser notificado, ¿qué pasa cuando... Digo, yo estuve un tiempo trabajando en el área de peritos como ajustador y nos pasaba muy seguido que le mandaban notificación al dueño del vehículo y resulta ser que ya ni vivía ahí o ya no era el dueño o etc. En la fiscalía, ese pedazo, ¿cómo pasa? Sí, mira, de hecho, pues son malas suertes o suertes como lo quieras ver, que uno se da cuenta cuando pasan los accidentes, porque pasa si te dan un domicilio, no sabes si es el correcto, o ya cuando checas las placas, una baja, o eran falsas, o eran de otro propietario. Entonces, muchas veces por lo menos ya no se presentan o ya no van. Y ya en una carpeta, pues la autoridad tiene que buscar elementos para mandarlo al juez de control. Okay. Pero si no tiene identificado, por la realidad de que la carpeta no avanza, se va a quedar ahí. Si ya el fiscal mandó solicitar oficios, tiene la baja, al domicilio ya no hay nadie, pues ahí sí ya jurídicamente pues sí es algo difícil. Te la llevas en el lomo. Toco el tema porque es muy cotidiano eso. Y después se encabronan con la compañía de seguros, que creo que las compañías de seguro que si pones una denuncia y no te desentiendes del asunto, no te condonan el deducible, pero no sé si se lleve a cabo eso, aunque yo les decía en el capítulo pasado que hicimos de las coberturas estandarizadas en México, la compañía puede cobrarte el deducible independiente. En el contrato de seguro viene estipulado que el deducible es indiscutible, güey. Yo te puedo cobrar el deducible y te reparo tu vehículo. Y luego las personas se encabronan porque dicen, yo no tenía la culpa y todavía me estás cobrando el pinche deducible. Pero son circunstancias que suceden. Y ni tú, ni tu abogado, ni la autoridad las va a prever, ni va a saber, es que este cabrón no. Es que eso piensen, y es que eso es lo que quiero que hagan conciencia, al estarse brincando las pinches trancas, y al estar dando mordidas, y al estar haciendo todo chueco, piensen en que a ustedes les puede tocar de regreso. Entonces, definitivamente, no hay como tener un pinche seguro y ya, cabrón, o sea, ya me entendí. Sí, mira, la realidad es que en la práctica es bueno un seguro y mientras cumplas con todos los requerimientos, te cubren, Francisco. El problema es, por ejemplo, si hay compañías que te piden tener licencia y no la tienes, pues no hay problema. Te la vas a pelar. Si la primera y no tenés esa cobertura, va para atrás. Ya se oyó la pinche corcholata. Aquí andamos bien pedos, no se preocupe. Y luego entonces, por ejemplo, a veces el transporte público debe de tener permiso o tu licencia para ese servicio y vienes alcoholizado, pues el seguro te lo va a rechazar. Que vienes con doping, alcoholemia, va para atrás.
Entonces, sí tienen que ser muy cuidadosos también los patrones, los permisionistas, pues de que no caigan en eso, porque cualquier compañía pues te lo va a rechazar. Si resulta la persona lesionada o le hacen un examen toxicológico que sale positivo, la mano en la cintura tu compañía va a rechazar porque se supone que tienes mayor responsabilidad en transporte de personal o de carga y manejas en esa... No estás dentro de la normatividad y eso es todo. No hay que pelear más. Bien, miren, les voy a enseñar. Bueno, ya nos dijo Ramón que existe una guía de deslinde del Estado, que sí existe. Yo no la tengo, creo que la devolví algún día que fui ajustador. La que no devolví fue la guía de deslinde de las compañías de seguros. Esta es viejita. Creo que fue la primera versión de la guía de deslinde. Se las voy a mostrar para que vean que está hecha para pendejos. No tiene nada de ciencia. Y si el ajustador se la está mostrando, lo menos que usted puede hacer es comprender lo que le está dando el ajustador como información. Esta más o menos es una guía de deslinde. Acá viene todas las compañías que están integradas a la AMIS, que son casi todas las compañías de seguros. Y adentro van a ver que tienen unas fotos, así como de niño chiquito, donde les dicen todas las situaciones que puede estar en un siniestro. Esta guía de deslinde, en la Ciudad de México, ¿el reglamento está también basado en esta? No, los trámites administrativos de conciliadores pasan por peritos. Ok. La realidad es que a veces ese tipo de guías, ahí estamos hablando de unas calles con cierta simetría y supuestos, digamos, como estandarizados perfectos, pero vemos que a veces en la ciudad, pues digamos, calles con banquetas muy reducidas, chicos en diagonales, pues son imperfectos y eso es lo que a veces hace un hecho de tránsito diferente. Sí, y ¿sabes qué? La mayoría de los pinches choques son bien pendejos. Por ejemplo, ahorita estoy viendo uno donde da vuelta en U, y se dan en la madre. Eso aquí en Jalisco se da mucho de que, pues es que ahí no dice que está prohibido y el que pega paga. O sea, son dos circunstancias bien pendejas que se las hacen propias mucha gente. Entonces, para ellos no es ni un corte de circulación y el que pega me paga. Entonces está muy sistematizado ese pedo del que pega paga, del que no existe una prohibición. Luego decía, un día me lo dijo un abogado, ¿cómo decía? Si no está prohibido, está permitido. Así no mamen, eso no existe. Son unas pinches jaladas mentales que se hacen, pero se las muestro más o menos para que entiendan que existe un librito que puede simplificar el hecho vial, que no nos lo va a complicar y que podemos llegar a un acuerdo civilizado en el lugar, sin llegar a la próxima instancia. Ya dijo Ramón todo lo que puede suceder después, de que si llega a la fiscalía y ahí no se la acaban, güey. O sea, sí es bastante el tiempo que se pasa uno en la fiscalía. Y si no tienes la cobertura de multas y corralones, pues lo más seguro es de que vas a palmar con los días de corralón. Ok, eso es de cómo se desarrolla el siniestro y ya vimos en base a qué se definen las responsabilidades del siniestro o del hecho vial en el crucero. Cuando es algo simple. Cuando es algo simple. Porque ya después se escala, como dice Ramón, son muy diferentes a lo que dice un librito y pueden suceder muchas otras circunstancias que ni uno se imagina. Y ves el cagadal y dices, vergas, ¿cómo se dieron en la madre? ¿Cómo le hicieron? Es una circunstancia que muchas veces las personas que chocaron ni siquiera ellas saben cómo sucedió el siniestro. Entonces son muy diferentes. ¿Sale? Entonces ya sabemos qué va a suceder en el crucero en el momento que nos demos en la madre, y en base a qué se va a decidir una responsabilidad en el lugar, más no lo que va a suceder, que eso lo vamos a ver en el capítulo 2 porque es bastante extenso o es bastante técnico, ¿no? Es muy enfocado
Sí, ahorita digamos que es una primera parte en la generalidad, los fundamentos de la detención, montos. Pero si no se llega a un acuerdo, se los van a chingar y se los van a llevar. Sí. Si se resuelven peritos, pues queda toda madre, ¿no? Porque, pues, digo, la grúa te la van a insertar, pero los días de corralón no, ya son menos. Pero si te encaprichas y te vas a la fiscalía, pues ahí ya... Ya se incrementan. Ahí ya te van a chingar. Bueno, entonces, sabiendo eso, ahora vamos a ver cuáles son las causas principales de un hecho vial y cómo se diferencian una de otra, ¿verdad? A ver, Ramón, ¿cuáles son las circunstancias más comunes de los delitos que tú conoces como culposo y doloso? Platicábamos referente a los accidentes y cuestión de daños, algo simplificado. Daños, arreglamos, conocer la ley y punto. Ajá. Pero ya cuando entramos de lleno a la cuestión legal, pues es una serie de complejos, intervienen peritos, declaraciones, y ya se intervienen más cuestiones, como dices, técnico-legales, que vamos a tratar de aterrizar algo más claro, para que la audiencia no sea tan lo entienda. Ajá. Ahorita lo que podemos resumir, te digo, esto es muchas compañías de seguro, y yo en la práctica te puedo decir cuáles son los accidentes más frecuentes, ¿no? Y eso coincide con encuestas de aseguradoras y todo, ¿no? Así es. Una de las principales causas que se da, pues son los excesos de velocidad de los vehículos. Ajá. Y de repente uno dice, no es determinante, pero coincide o sí es un riesgo para tener un hecho de tránsito. Así es. Otro de los que se da, pues, es el manejar bajo los efectos de alcohol o de alguna droga psicotrópica. Ok. El uso de teléfono celular, que es una de las principales causas. Texteando y hablando, esa es la principal causa. El mal clima, como que un ejemplo, ¿no? Nosotros llegan los tiempos de lluvia, y se calma la lluvia y se dan en la madre. Y hay trabajo para los ajustadores, ¿no? Entonces ahí es cuando uno determina, pues es que es el clima, empezó a llover y coincidencia que se dieron accidentes, y normalmente al día eran, un ejemplo, 5 en una zona, pues ya son 10, 15, porque frenaste, te patinó tu carro y ya golpeaste el de adelante. Y cansancio en el conductor, y sobre todo en el transporte de carga o público, pues en personas que están activas, en viaje, etcétera, de repente se quedan dormidos. Y otra de las causas también son las malas condiciones mecánicas de un auto. De repente, pues no le doy su revisión a los frenos, se zafa una rótula y se bota la llanta. Pues son las fallas mecánicas, pues, que se pueden dar, ¿no? Sí. Lo básico, no respetar los señalamientos. Pues hay un señalamiento de alto, te lo pasas. O de la vuelta, que decimos. O la vuelta que le haces sin precaución. Entonces, no respetar los señalamientos es una de las principales causas. Y pues la conducción de forma, bueno, aquí lo manejan imprudente, pero pues cuántas veces no están uno a la defensiva, rebasando ese tipo de actitudes, ¿no? Eso es como lo general, lo básico en los vehículos, ¿no? En transporte público, pues es muy usual la caída de pasajeros, cerrar las puertas, pues son las lesiones que causan a los usuarios, ¿no? Y también aquí es algo, bueno, ya adelante lo veremos, ¿no? Es bien importante extremar precauciones en los vehículos de altas dimensiones. Sí. Tanto tráiler, camiones, porque ya en la práctica nos damos cuenta que alguien que cruza delante de un camión piensa que los están viendo los choferes. Así es. La realidad es de donde están posicionados. Por más atentos que esté el conductor despachando a tomar el dinero, en realidad donde está ahí al frente puede ser 1 metro y no se alcanza a observar a la persona. Así es. Entonces, en sí es como un consejo de todos los vehículos pesados, aunque sean vehículos o personas que vayan a cruzar de ellos, mejor déjenos pasar, porque sí. Sí, los trailers, por ejemplo, los tractocamiones. Yo tuve la oportunidad de subir y no se ve pura madre, güey. O sea, necesitas varios metros adelante para ver lo que está sucediendo adelante. Porque yo le decía, me acuerdo de ese pinche chofer que me enseñó, le digo, bueno, cabrón, pues casi desbarató un pinche carro. Y luego le digo, bueno, cabrón, pues se vio. Es que no lo vi, cabrón.
Y cuando yo me subí al tracto y me senté en el pinche asiento. Y veía la distancia. No mames, no se veía nada, güey. Es sorprendente cómo no tenemos empatía con esos güeyes, ¿verdad? O sea, sí es muy peligroso y como dices tú, mejor déjalos pasar, güey. Yo si veo un pinche trailer que se está enfilando en segundo carril y veo que se está parando, muy seguramente va a dar vuelta. Sí, entonces, para que los dejen pasar y no se apendejen. O sea, adelántense a lo que pudiera pasar, ¿no? Sí, te digo, como te comentaba, pues sí, los choferes manejan bajo mucho estrés. Hay campos visuales por las dimensiones, pues hay muchos puntos ciegos que no lo exime, pero sí, como dices tú, tener un poco de empatía serviría para evitar algún tipo de percance. Así es. Bien, estos accidentes frecuentes de tránsito, ¿a qué nos referimos cuando tú hablas de estos? ¿O de qué te sirve dividirlos de los más frecuentes? ¿O en qué caen estos pinches accidentes? Decimos que hay dos estilos de delitos. Ah, mira, digo, esto estamos hablando ya de la generalidad de los hechos de tránsito, ya vimos los fundamentos, cómo se dan los tipos de accidentes más frecuentes, ¿por qué? Entonces ya cuando nos vamos, digamos que el siguiente punto, que va a ser el siguiente tema, ya es la cuestión legal penal de fondo, tanto civil, pues ya vamos a ver toda una mecánica, una serie de procedimientos que se envuelven, ¿no? Así es. Como te mencionaba, ¿por qué cae como delitos? Porque están contemplados en el Código Penal, tanto daños, lesiones, homicidio. Es un delito, hay flagrancia, puede quedar detenido, y el vehículo en este caso. Pero, si bien es cierto, por ejemplo, el código nos dice, lesión va a ser que le causa el menoscabo a otra persona, o ser que le priva de la vida a otra el homicidio, o el que le causa un menoscabo a un bien a otro. Aquí hay una gran diferencia, ¿no?, entre un delito culposo y un no doloso. La finalidad del hecho como tal será un ejemplo. Digamos, te voy a comentar lo que es un delito culposo. Ok. El delito culposo es aquel que se comete sin ninguna intención de hacer un daño y el resultado fue debido a un descuido e imprudencia. Tú vas con tu vehículo circulando, te atraviesa alguien, frenas, pegas y resulta que fallece la persona. Pues tú no ibas manejando, voy a atropellarlo, voy a matar a esa persona, no. Un descuido tanto tuyo, no sabemos porque está por brindar, pero eso es un delito culposo. Tú no tienes la intención de hacer esa conducta. Pero sin embargo, sí incurres en esa falta que la legislación pone, ¿no? Causaste una lesión, un homicidio, un daño. Pero no te va a procesar igual, a diferencia de un delito doloso. El delito doloso es cuando el autor que está generándolo tiene plena conciencia de lo que está haciendo y el acto lo realiza. Un ejemplo, va la persona, ya lo vi, cuate, ya te vi, traes la pistola y le disparas. Pues no es porque tú estás en plena conciencia que si disparas con un arma de fuego o si traes una navaja, pues trae consigo el riesgo de que le lesiones una lesión leve, grave o la muerte, ¿no? Entonces tú ya vas con la intención de causar un daño. Entonces ya la legislación se maneja diferentes penalizaciones o procedimientos cuando hay un delito doloso o cosa, ¿no? A mí me tocó un día un choque donde me aseguraron una camioneta y el güey pues, cortado con su chica y el güey seguía necio con la morra y un día fue y vio que estaba platicando con un güey y estaban platicando así recargados en el carro del cabrón ese y mi asegurado, güey, se fue a pellarlos, cabrón. Se trepó a la banqueta y sí los atropelló. Causó daños al vehículo del chavo porque tenía la puerta abierta y se llevó la puerta y se llevó a los güeyes y todo. Y cuando el güey me decía que él los quería matar, cabrón. Es un ejemplo de un delito. Y ya es diferente de que tú
pues te perdiste el control, me quedé dormido. Sí, no vas con intención. Aparte, por ejemplo, en este ejemplo que me estás poniendo, pues tu compañía se lo rechazó. Sí. Porque las compañías de seguros actúan conforme a la declaración. No, tienen responsabilidad civil con motivo de los hechos de tránsito. Ok. Si hay una variación del delito de que, pues sí, los quise atrapallar. No, es que sí, lo seguros para un hecho de tránsito culposo, no intencionado, bueno, pues ¿qué hacen las compañías? ¿Sabes qué? Y después fueron a chillar ya cuando se les vino el mundo encima. Los familiares estaban diciendo que no había sido así, que yo lo presioné, bla, 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 ya sabes. Pero esos son la diferencia. Y dependiendo del delito, como te lo califiquen, pues va a ser la sistemática del proceso. Así es, que ya va a ser tema de nuestra segunda parte. Ahorita lo que podemos cerrar esta parte es el decir qué delitos se desprenden de los hechos de tránsito. Como ya lo hemos comentado, se desprenden los daños en las cosas, las lesiones, el homicidio, ataques a las vías de comunicación. ¿El ataque a las vías de comunicación a qué se refiere? En nuestro código sí lo contempla ataques a la vía de comunicación, por ejemplo, que se dañe una calle, un camellón, que obstruya la vía de circulación. También el ramo federal lo maneja. Sí. Entonces, también en nuestro lado lo maneja como ataque a la... Son daños que le causas tú a la vía de comunicación. Así es. Cuando decías de la rótula, que se te sale la pinche llanta y con el soporte de la suspensión rayes el camino. Uh-huh. Entonces, esto es lo más usual que ocurre en los hechos de tránsito. Así es. Son los delitos que se configuran y se lleva un proceso. Ya nuestra segunda parte, pues ya vamos a hablar de un proceso ya más Igual tocaremos algo que es muy importante y que a lo mejor mucha gente le llamó la atención, aunque ya tiene tiempo el nuevo sistema de justicia oral. Ese cambio, pues hubo muchas personas en descontento porque antes era inquisitivo, ¿no? En cuestión de que castigar. Sí. Si tú pagabas la reparación del daño y como vengativo, tenía que haber una sentencia y te condenaban por esa conducta. Ahora no es así. Hay un convenio, se finiquita el asunto y se acaba ahí. Entonces hay muchas diferencias, el delito doloso, culposo, y con el nuevo sistema busca resolver por la vía de mediación ese tipo de delitos, desfogar a la autoridad de ser inquisitivo, de estar procesando a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Es que ya ahorita conocemos algo básico de nuestro seguro. No importa la compañía que sea, pero que tomen muy en cuenta las sumas aseguradas. Así es. Tengan la cultura de tener un seguro, no porque un reglamento te lo exija, por cumplir el requisito que sea, por cumplir tus pretensiones en dado caso de un accidente. Así es. Todos alguna vez nos vamos a ver involucrados. Si manejas un vehículo, tienes un accidente latente o un percance que puede ocurrir. Si tomas el transporte público, un taxi, eres peatón, todos tenemos un riesgo de la misma forma, ¿no? Sí, fíjate que yo quería tocar este tema más que nada porque ahorita en la calle se está viviendo una neurosis colectiva y cada vez son más los siniestros, cada vez más violentos o cada vez más fuertes. Se me quiere meter, pinche vieja se me atravesó y me está viendo cómo está cruzando la calle y le vale más. O sea, todas se dan atropellamientos de peatones y de ciclistas. Los ciclistas no respetan el reglamento porque ya existe un reglamento para ellos también. Los peatones se atraviesan por donde quiera. Nos vamos aventando el pinche carro y ahí vamos jugándole al pendejo. Aventándoles el carro, chocan y se vuelcan. Entonces cada vez se está sistematizando esto de un siniestro. Antes era muy difícil de que dijeras, no, pues yo tengo 20 y tantos años y nunca he chocado, cabrón, yo para qué quiero seguro. Pero ahorita en la actualidad no saben ni por dónde va a llegar el putazo. Y más, por ejemplo, ahorita sabemos que durante la pandemia se redujo
el movimiento del parque vehicular, porque muchos trabajan en casa, etcétera. Y ahorita en la actualidad ya volvió casi a la norma. Que ya recorro las calles a las ciertas horas que me traslado al trabajo, ya es el tráfico habitual normal. Ya están las universidades al 100, trabajan. Sí. Entonces, ya se vuelve un cierto caos vehicular. Aquí ya de una revisión en complejo, en conjunto, pues son muchas cosas que te das cuenta de sobre la práctica, lo que genera el tráfico. Y como dices tú, pues ya empieza el estrés, el quiero ganar el paso, se da un hecho de tránsito donde ya ocasionas un daño. Pero, por ejemplo, yo no estoy en contra de la ciclovía ni nada, pero sí el hecho de reducción de las calles te genera más tráfico. Así es. Se dan más percances viales. No sé si de veras se tenga un buen estudio donde digan que es viable. Es viable, porque ya empiezan a hacer sobre avenidas principales. Entonces de repente es más riesgo para el ciclista, que al final de cuentas tendremos que tener cultura de respetar al peatón, al ciclista y al revés, ¿no? Pero son hechos y sucesos y fenómenos que pasan ahí están. Entonces, si te das cuenta, ves señalamientos o las vallas las famosas quesadillas las vallas de las ciclovías están dañadas por lo mismo, ¿no? No, sí. No es un justificante, pero pues ya te empiezan a alterar el flujo vehicular de una calle, ¿no? Sí, definitivamente ahí la autoridad debería las estructuras de la infraestructura vial pues ha cambiado, o son las mismas calles, pero hay más parte vehicular, pues ya se ven totalmente rebasadas. Entonces, es una serie de complejos que ya cuando tú ves en la práctica, pues ya es un conjunto de muchas circunstancias, ¿no? Bien. Aquí le vamos a dejar por esta ocasión. Vamos a hacer otro capítulo ya adentrándonos en lo jurídico, en lo que realmente ya te va a traer alguna consecuencia jurídica y es el pedazo feo de lo que es un accidente, lo que te puede suceder en un momento dado y en lo que te va a ayudar tu póliza de seguros con el abogado que tienes derecho a contratar la póliza. Entonces nos dio mucho gusto que estuvieran aquí. Los encontramos en el próximo capítulo, que es el alcance jurídico de tu póliza, en la parte 2, donde vamos a ver los fundamentos legales de la detención del vehículo y la persona, las indemnizaciones que están vigentes, estatales y federales, y lo que es la responsabilidad civil objetiva que viene dentro de la ley. Para terminar este tema y entrar en el tema del conocimiento de las señales comunes en las señales de tránsito, para que vayamos conociendo y sepamos por qué en algunas circunstancias no nos están dando la razón en el deslinde de una responsabilidad. Te doy gracias, Ramón, por haber venido. Vamos a pasar a segundo capítulo, que también nos va a acompañar Ramón, para hablar de ese tema en específico. Nos vemos en otro momento y pásenla bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Francisco, por tu invitación, y pues nos vemos y los esperamos en el siguiente capítulo, esperando que sea de su interés. Debería de ser de su interés, pero esperamos que sea digerido de manera fácil. Vamos a hacer de la manera más sencilla, flexible el término. Y pues sí, como consejos, contraten su seguro, no importa, y estamos a sus órdenes para cualquier asesoría o lo legal, podemos apoyar. Ahí está. Muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias, que pasen buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego.